Bienvenidos a la sección de la doctora Denny Wells, sexualidad. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, ¿tú? Muy navideños todos. Perfecto. Yo ya, vestido señora, rojo, le dije que usted sacara ya el vestuario de Santa Claus para que lo tenga listísimo, ¿eh? Y empezar a pedir posadas, Sergio. Ya se avecinan las posadas. Primera pregunta. Si un hombre eyacula antes de los primeros 5 minutos de relación, ¿es precoz? ¿Cierto o falso? Mira, es cierto, pero hay unos parámetros bien importantes que tienes que considerar, y si tú estás en esta situación tienes que considerarlo. Fíjate bien. A ver. En el consejo... Bueno, yo no estoy en la situación, doctora. Claro. Fíjate que cuando se hizo la reunión de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, ellos dicen, antes del minuto es eyaculación precoz. Ajá. Y después se hicieron estudios, aquí en México hay los estudios que inclusive avalan una de los medicamentos que están determinados para eyaculación precoz, dice que antes de los 3 minutos, pero fíjate bien, del tiempo de penetración. Esto quiere decir, es el tiempo de latencia intravaginal, así le llaman. Entonces, cuando tú penetras, eso es lo que tienes que durar. Si duras menos de 3 minutos, 1 minuto, y te debe de causar insatisfacción. Ese es el clic que usted debe de saber es, estoy incómodo con el tiempo que duro, no tengo el control del tiempo que duro, entonces sí, estás dentro de los parámetros de eyaculación precoz. Porque los rapidines, Sergio, pues cabe mencionar, ¿verdad? Si algunos hemos tenido de esos encuentros de cuando el marido viene a comer y hay que regalarle postre antes de irnos, pues a veces será de menos de 1 minuto. Entonces, oiga, doctora, pero nosotros tenemos 2 horas para comer. Sí, Sergio, pero no hay que mandarlos en ayuno. Ese es postre, ¿no? Pero decías algo que quiero resaltar. Si a usted le causa insatisfacción, a usted hombre, pero también a su pareja mujer, ¿no? Claro, o que la pareja esté insatisfecha con el tiempo que se dura. Fumar durante el embarazo no daña al bebé, porque el humo no le llega. ¿Cierto o falso? No, es falso. El cigarro es un factor determinante para bebés de bajo peso al nacer. Obviamente, imagínate, no estás oxigenada tú como mamá. Evidentemente, el crecimiento y la sangre que le llega al bebé no es de buena calidad. No está recomendado en ningún caso el fumar durante el embarazo. Los hombres que de jóvenes tienen muchas relaciones sexuales, de grandes, entonces, pierden potencia y erección. ¿Cierto o falso? Es falso, afortunadamente no tiene usted el número de erecciones que tiene en la vida, ¿no? Tiene usted nomás para 300 millones de erecciones. Imagínate, Sergio, las fueras contando, ¿no? No, la erección debe de durar bien y de buena calidad durante el proceso de la vida del varón. Si tú estás empezando a perder calidad en la firmeza, no necesariamente la tienes que perder o estar en cero. Si estás perdiendo calidad en la firmeza, acude al médico. Puede ser un problema de diabetes, de hipertensión, puede ser un problema vascular que, imagínate, un varón que tiene episodio de disfunción eréctil, está pronosticado que en 5 o 7 años te puede hacer un infarto al miocardio o un infarto cerebral, imagínate. Las mujeres también tienen eyaculación, ¿cierto o falso? Es cierto, aunque no es una generalidad, hay mujeres que presentan eyaculación. ¿Cuál es la diferencia entre estar muy lubricada y eyaculación femenina? La eyaculación femenina se da en el momento del orgasmo. No es en el previo, no es en el juego precoital, se da en el momento del orgasmo, hay salida de líquido, es mucho más discreta, evidentemente, que la del varón, y es una condición física. Si tú no estás eyaculando durante tu orgasmo, no tiene nada que ver con la intensidad ni con ni con lo rico del orgasmo. Esa era la palabra, Sergio, nomás que estaba buscando otra que se oyera bonita para la mañana. Lo rico del orgasmo. Sí, claro. Muy bien. A las personas que les excitan los pies se les considera enfermos o depravados. ¿Cierto o falso? Es falso. Actualmente sabemos que es un fetiche, es una parte, digamos, es una práctica, una expresión comportamental de la sexualidad que te genera excitación. Lo único importante aquí es que no debe de hacerse exclusivo. Cuando tú ya estás cayendo en una conducta exclusiva, esto quiere decir, si no hay pies de por medio, no hay manera de que yo logre la excitación, en ese momento tú tienes que acudir a ayuda porque, bueno, ya se está convirtiendo en una conducta obsesiva. Finalmente, las pastillas anticonceptivas, este es un clásico, ¿eh? Las pastillas anticonceptivas engordan, ¿cierto o falso? Es falso, fíjate bien, las pastillas anticonceptivas no engordan, porque no tienen ni calorías, ni te hacen más lento el metabolismo, ni nada. Lo que sí es bien importante es que lo que pueden hacer es que haya retención de líquidos. Esto quiere decir
subes de peso por retención de líquidos, pero si te estás comiendo más de lo adecuado y todo eso, pues evidentemente vas a subir, tienes que hacer ejercicio y no te preocupes, puedes consumirlas. Actualmente hay una de progesterona que no causa ningún problema. Y si no la tomas, sí engordas, ¿no? Claro que sí, mi querido Sergio, muchísimas gracias.